Bueno, es muy grato poder compartir con ustedes la palabra. It's a joy for me to share the Word of God this morning with you. Y cuando hablaba a Andrea, yo le digo uno de mis pastores. Cuando yo lo veo, es uno de mis pastores. And as Drea was speaking as one of the pastors, the many pastors that I have here, Estaba pensando en nuestra condición actual en el mundo, aquí en los Estados Unidos, y en este momento de la historia del libro de Ezequiel. and as she was sharing about our current state of affairs, I was also being drawn back into this text of Ezekiel. Estaba pensando yo que nosotros estamos entrando en este país en un momento muy complicado en la historia. And we are entering into the history of this country in a very complicated instance of its history. En las narrativas bíblicas se le conoce como el exilio. In the biblical narratives, it's a time known as the exile, El destierro, la deportación. the uprooting, and the deportation. Esto ya ha ocurrido en otros sectores que han sido muy religiosos y con mucho vigor espiritual. This has already happened in many other different instances in history, but also in other localities, even religious communities. Por ejemplo, en Europa. In Europe, this has taken place. En Europa se gesta la gran, ¿verdad? Lo que podríamos llamar la gran iglesia cristiana del occidente. In Europe, you can see the birthplace of the Western Church, as we know it, the Western Christian Church. Y alrededor de 4 grandes fuerzas políticas se entienden como escogidos de Dios para llevar el evangelio a todo el mundo. And political forces kind of claim that we are the people, chosen people of God, and from that, explorations and conquest happens. Algunas décadas después y algunos siglos después, Europa entra en lo que se conoce un exilio espiritual. And then many decades and centuries later, Europe enters into a religious exile. Se le conoce como secularismo. It's known as secularism. Y es donde las grandes catedrales y los grandes templos de adoración And it's where all of the cathedrals and big sanctuaries of worship se convierten en museos. become museums. Las grandes historias que construyeron grandes civilizaciones del occidente se convierten en palabras en un texto. The great religious orders that were part of an active history of Christianity just become relics. Estoy yo viendo que en los Estados Unidos estamos entrando en este momento. And I see that in the United States we're entering into this moment Y as el well. exilio es un espacio complicado And exile is a complicated space porque no lo podemos reconocer hasta cuando ya estamos muy adentro. because you can't recognize it until you're really deep into it. Entonces estamos como con un pie en lo que podríamos llamar el exilio y el otro pie en lo que nosotros llamamos lo que podríamos llamar la fe y la espiritualidad y la iglesia. So we have one foot into the exile and another foot into what we would know as all religious kind of establishment. Y es algo parecido a lo que está ocurriendo en la narrativa de Ezequiel que vamos a narrar nosotros. And it's similar to what we're going to look at in the text in Ezekiel. Y me parece interesante que se reconocen por lo menos 3 factores para que ocurra un exilio. And what's interesting is that it jumps out 3 different factors that are necessary for exile to happen. En primer lugar, tiene que haber la falsificación del conocimiento de Dios. The first thing that happens in the midst of exile is that the knowledge of God gets falsified. Eso se llama idolatría. In other words, idolatry. Y eso no es sencillamente el no creer en Dios. Ese no es el mayor problema. Idolatry is not believing in God. Es la falsificación de la identidad de Dios y del conocimiento de Dios. But rather it is the falsifying knowledge of God and thinking that you know God. Identity theft. Y es un robo de identidad. Y hablar en nombre de Dios y construir establecimientos en nombre de Dios y decir esto es lo que Dios quiere de una manera que no se puede negar. Is to speak on behalf of God and to say this is what God wants and this undeniable
project is from God. Básicamente es un monopolio del conocimiento de Dios que establece un sistema. It is the monopoly of the knowledge of God and that establishes a system. Esto nos lleva al segundo, la razón por la cual hay un exilio. So after idolatry, there's a second factor that leads to exile. Y es las instituciones que se crean cuando tenemos esta falsa información. And it's the institutions that are created around these falsifying identities of idolatry. En la Biblia tenemos tres grandes And instituciones. there are three big institutions in the Bible. Lo que es el profetismo, What it is known as a prophetic activity, lo que es el sacerdocio priesthood, y lo que es el reinado. and kingdom, the royalty. Cuando esas instituciones When these three institutions, comienzan a hacer falsas profecías, when they start doing false prophecies, cuando los sacerdotes comienzan a volverse sistemas económicos de opresión, when the priests become and the prophets become an economic system of oppression, y cuando el reinado y el gobierno se convierte en un lugar donde genera víctimas and when y oprimidos. the government and even institutions that are supposed to usher God become oppressive to people, Este primero y este segundo se le une un tercer factor. then that's where a third factor comes in. Y es cuando la población And that's when the people empieza a crear una especie de doctrina que trata de satisfacer sus propios gustos. is when the people try to be conveniently choosing different ideologies and theologies for their liking. Y su fe se empieza a mediar a través de preferencias políticas, económicas, And so- raciales, culturales. And so their faith begins to be mediated by their preferences in religiosity and political views, etc. Y cuando estos tres factores ocurren, So when these three things happen, idolatry, institutions, desafortunadamente cuando lo preferences, reconocemos, and when we recognize that this has happened, ya estamos en el exilio. we're already in exile. Yo creo que hay bastante de eso que está ocurriendo el día And de hoy. I think we have a lot of those a lot of those things that are already happening. Y lo que más me interesa y me gusta de este libro es que a quien se le atribuye, ¿verdad? La escritura es un deportado. And what I really like about Ezekiel is that the one that wrote Ezekiel is a deportee. Alguien que viene en un joven adulto que básicamente es sacado A young adult who's taken out, uprooted, y se lleva al imperio, and that is taken into empire. y dependiendo cómo usted ve las diferentes, ¿verdad?, estudios y los críticos del texto, ahí es en el exilio que encuentra su llamamiento sacerdotal. And it is in the exile that Ezekiel finds his calling. Ha lidiado con varias culturas, lidiado con varios lenguajes. Wrestled with a lot of different cultures, a lot of different languages. Entonces la pregunta es, And so the question is, cuando estamos en un sistema donde hay más oprimidos que when we are in a opresores, system when there's more oppressed than oppressors, y que todo un sistema apoya esta diferencia de vida, and that there's a whole system that supports this style of life. y muchas veces las doctrinas y las creencias religiosas apoyan o niegan esa realidad. And sometimes religious doctrine supports or denies that system. ¿Qué es lo que le queda a aquellos que están buscando la justicia de Dios y el amor de Dios? What is left for those that are seeking God's justice and God's love? ¿Cuál es la herramienta que tiene ante una maquinaria tan poderosa? What is the tool that is left for those that are encountering opposition from such a powerful machinery? En el caso de Ezequiel nos va a enseñar que lo que nos queda And in Ezekiel's case, we are going to find out that what's left, es la imaginación. it's imagination. La imaginación It's imagination. es el terreno interior y al mismo tiempo subjetivo donde Dios nos encuentra. Imagination, it is that place where God encounters us. It is that subjective and interior place where we are encountering God. Y comienza a sembrar semillas transformadoras. And in the imagination is where we begin to be planted with transformational seeds. Y empieza a deshacer los poderes que estos tres factores, ¿verdad?, que le acabo de mencionar, tienen sobre todos And nosotros. so imagination helps us unravel these three things that lead to exile. Quisiera entonces ir ahora al texto And mismo, so capítulo 3. let's go to Ezekiel chapter 3.
Y voy a leer los primeros versos del capítulo We will- 3 de Ezequiel. If you go to Ezekiel chapter 3, we're going to read a few of the first verses in chapter 3. Me dijo, hijo de hombre, Verse 1. come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Eat what is before you, eat the scroll, and then go and speak to the house of Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Verse 2. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Verse 3. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando uno está en una condición de desventaja When you're in a disadvantaged position y tienes una fe en Dios and you have faith in God, y todo parece estar en contra de lo que tu instinto te dice, and everything seems to be against your instinct of what should be. lo que vemos aquí es que hay un retorno a lo más básico. What we see in chapter 3 is that there's a return to the most basic, Y algo que es muy básico And, para todo cristiano and something that's very basic for all Christians es la palabra de Dios. is God's word. Y aquí vemos nosotros algo interesante. Yo le llamo el rollo de Ezequiel. And what we find here is something really interesting. I call it Ezekiel's roll. Esa palabra Scroll, es una I'm sorry, palabra. scroll. Y esta es una palabra en el castellano, una palabra en castellano muy irónica, ¿no? And this, in Spanish, is a very ironic wordplay. Porque cuando that nosotros happens. decimos, me vino con un rollo, When in Spanish you say this person came to me with this scroll, which is es como una historia extraña que but it's like no sé this cómo this very abordarla. suspicious story that you can kind of concoct it and you brought it to people. Y hace sentido porque un rollo es algo que tienes que desenrollar y empezar a Because leer y a scroll is something you have to, unravel and you have to read through it. y es que nosotros en este país estamos en un rollo. And the fact is that we're really in the midst of this kind of scroll, like this story that's complicated. Es un rollo de casi islamofobia, latinofobia, africanofobia, un montón de fobias. That it's all based by fears, right? Tons of phobias that kind of make this story much more complicated. Y cuando nosotros estamos guiados por las fobias, And when we're guided by fear, by phobias, entonces usualmente vamos a tomar de los elementos que nos dan autoridad lo que más confortable es y lo que más representa nuestros pasados. and so what we begin to do in the midst of all these fears and these phobias is what we begin to pick and choose what is most connected to us in order to make it. Pero lo que vemos aquí es el Espíritu de Dios mismo diciendo, cómete este rollo. But what we see here is the Spirit of God telling Ezekiel, eat this scroll. Y es parte de la tradición judía el estar siempre nutrido de la palabra, de orar, de repetir la palabra. Es parte de lo que es en los judíos. Usted va a Israel y va a ver a los israelitas haciendo esto frente al muro. Están orando y repitiendo la palabra. What is part of Jewish tradition is when this imagery comes is to be eating that scroll, is being in the Word and being constantly reflecting on it. Y yo quiero decirles algo. Si es que nosotros vamos a poder vivir en este exilio que se está gestando, And I want to remind you of something. If we're going to be able to make it through this exile that we're experiencing, vamos a necesitar comernos la palabra de Dios. we're going to have to be able to, in order to survive, we're going to have to eat God's Word. Esa es una de las preguntas más básicas. Es una nota pastoral aquí en medio de todo esto, ¿no? This is a pastoral note in the midst of all ¿De this. qué se alimenta tu vientre? What are you being fed of? What's feeding you? ¿De qué se alimenta tu vientre en un momento de tanto rollo? In the midst of so much mess and chaos, how are you being fed? ¿Qué rollo es el que alimenta tu vientre? ¿Es el rollo popular, el rollo racial, el rollo económico o es el rollo del Señor? Is it the racial scroll? Is it the economic scroll? What kind of scroll is it that you're feeding and you're living by? Or is it God's Word? ¿Qué papel juega la Biblia en tus decisiones, en la organización de tus ideas y cómo tú actúas y reaccionas? What role does the Bible play in your life as you think, as you make decisions, as you live?
por último aquí en esta nota pastoral, ¿a qué sabe la palabra de Dios para ti? ¿Te sabe a miel o te sabe a hiel? You're making it hard now. Honey or vinegar. Okay, good. The main question then is, what does God's word taste like? Is it honey or is it vinegar? Sospecho que para algunos la palabra ha sabido a hiel. For some of us, perhaps the Bible has tasted a lot like vinegar, bitter. Yo me he encontrado personas que dicen, yo quiero ir a una iglesia, pero que no pongan mucha Biblia porque me han destrozado la vida a puro bibliazo. I've found people that have told me, I want to go to a church where they don't like throw the Bible at me because they have ruined my life by quoting tons of Bible verses and telling me how to behave. Han utilizado la Biblia como metralletas y han matado la fe y la vida mía. So they've used the Bible almost like a rifle, like a weapon, and just kind of shut down all spirituality. Y yo puedo entender eso, And I can understand that. pero no va a haber liberación But sin palabra de Dios. there won't be freedom without God's word. El problema no es la Biblia, The problem is not the Bible. es el que la lee, It's who reads it. el que la comunica, It's who communicates y it. es el que falsifica la información de Dios And- y la pone como única. And who falsifies the word of God and makes it a standard truth. La Biblia es un texto que nos habla de complejidades y nos ofrece liberaciones. Amen. The Bible, it's a book that talks to us about the complexities of our lives, but it also gives us new paths for Entonces, life, en la for freedom. imaginación profética necesitamos semillas. So in that imagination that we were talking about, we need seeds. Y es, por ejemplo, en la imaginación profética de Isaías se habla la palabra de Dios que no regresa vacía. And so Isaiah calls that imagination the word of God that does not return to us void. En el caso de Jesús, Jesús hablaba de la palabra de Dios, de la escritura, que hay que tenerla adentro. And even Jesus talked about the word being in us. Y quienes realmente tienen la palabra y la entienden And those that have the word, that actually have the word and understand son it, los oidores y los are hacedores. those that hear but also do the word of God. Solo uno no funciona. There's just one way that doesn't work. Entonces, la palabra de Dios tiene sabor. And so God's word is tasty. It has flavor. Yo espero en el Señor que tú realmente puedas aprender a saborear la palabra. Amen. I trust and I hope and I look forward to you tasting and savoring the word of God. Y que no esperes aquí un domingo que venga alguien a leer un texto y te diga, ya me sacié. And that you don't wait until Sunday so that somebody reads a text and then you say, okay, I have been fed. Esa es una nota pastoral. That's just a pastoral note. También la Biblia tiene labor. But the word of God also, the Bible also has work. O sea, tiene sabor, pero tiene labor. Rima en castellano. It has flavor, but it also has work. It has action. Y aquí algo que me llama la atención cuando leemos en Ezequiel capítulo 3, And as we read chapter 3, cuando vemos del verso 6 al verso 9, when we read verses 6 to 9, dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendes, está hablando que has sido enviado. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quieren oír a mí. verse 7. But the people of Israel are not willing to listen. Entonces aquí hay una paradoja que a mí me inquieta. There's a paradox here that really disturbs me. Aquellos que más hemos escuchado la palabra, That those of us who have heard the word the most, que hemos crecido algunas veces en la iglesia, that have grown up in the church, que hemos cargado la etiqueta de evangélicos, católicos, lo que sea, that have had the label of Catholics, evangelicals, or whatever, son los que algunas veces a más les cuesta a Dios llevarlos a un cambio. it is the ones that have the hardest time experiencing change. Como que nuestra mente se ha embotado It's almost like our mind has been stuck. y ha seleccionado rutas para entender la palabra que son muy convenientes. And we have chosen different paths to always interpret the word of God by. Yo creo que esto es lo que los sabios del Antiguo Testamento llaman el sabio en su propia opinión. And this is what the wise, the wisdom literature of the Old Testament said. The wise that continue to be wise, but according to their own opinion.
hay más esperanza en el necio que en el sabio. There's more hope in the stubborn people in the fool than in the wise sometimes. El sabio es el que dice si hay un Dios y Dios está conmigo y lo que yo estoy haciendo le gusta a Dios. The wise, in quotation marks, says, there is a God, and that God loves what I am doing and affirms what I'm doing, so that's how I'm going to live. El necio dice no hay Dios. And the fool says there is no God. Pero cuando se encuentra con la experiencia marcante de Dios, lo sigue. But the fool, when the fool encounters God, his or her life is changed. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. And this is what is happening here in El Señor le Ezekiel. está diciendo, si te enviara a Nínive, porque estamos en la época del exilio aquí, si le enviara a Nínive, ellos escucharían mi palabra y se convertirían. And the Spirit is saying here to Ezekiel, if I send you to Nineveh, they will turn and they will be transformed. Pero si te envío a la casa de Israel, no te escucharán porque no me quieren escuchar a mí. But if I send you to the house of Israel, they will not listen and they will not change. En ese sentido, el Espíritu tiene un rol muy importante para los hijos de Dios. And so that's why the Spirit of God has a very important role for Y es the people el of God. rol de la inspiración. That it has a role of inspiration. Y la palabra inspiración realmente viene de esa frase en el Espíritu. Inspiration comes from that root word or that essence of being in the Spirit. Y aquí tenemos bastante de en el Espíritu, me llevó en el Espíritu. And in Ezekiel we have a lot of verses that say in the Spirit, I was taken in the Spirit. Y entonces en ese proceso de inspiración, una de las tareas del Espíritu que vemos siempre es romper las estructuras del conocimiento. And so what we know that the Spirit is doing here in this passage, but we always know that the Spirit is doing among us, is to break down our concepts of preconceived notions of how we get to learn. Más adelante Pablo va a hablar de esto, romper las estructuras del conocimiento. Later on, Paul in the New Testament is going to talk about how we break down our structures of how do we know. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 5 va a decir Pablo, derribando argumentos y tomando cautivo el pensamiento en obediencia a Cristo. In 2 Corinthians chapter 10 verse 5 is taking captive all of the different thoughts and all the different ideologies and changing them in light of Christ. Y eso está hablando de personas que han creído en el Señor y han seguido un patrón de vida. And that's talking about people that have believed in God but have also changed their pattern of thinking. Y por alguna razón, verdad, eso le cuesta bastante a Dios. Él mismo lo admite. And that's something that's really hard for God, right? To see people that knowing the word do not act or live it. Para romper las estructuras del conocimiento. In order to break down the structures of how we know Dios tiene que knowledge. hacer algo que algunos han descrito como obra de la gracia. Some have described this. What this means is the work of grace. Que el Espíritu tiene que matar para resucitar. That the Spirit has to kill in order to or die in order to rise again. Y eso estamos hablando del proceso interno de la fe, del proceso interno de nuestros conocimientos. O sea, que entramos en una crisis profunda donde parece haber perdido cosas básicas. So and this is a process in which it seems chaos, it seems lost, complete loss. We have lost everything. Solamente cuando nos vemos en el sentido más llano, en un momento infértil y derrotado, es que podemos tener la capacidad de buscar otra salida. Just when we've hit bottom, when we've had the most harsh of circumstances, that's when we are able to have a different perspective. Lo vemos en Sara y en Abraham. We see it in Sarah and Abraham. Esta es una familia infértil. That is infertile, no? Infertile, thank you. O sea, barren, right? Barren family. ¿Y barren. cómo es que en una familia infértil se van a hacer muchos pueblos? And from a barren family, many peoples will come, many descendants will come. Una paradoja ahí. There's a big paradox there. Lo vemos en María. We see it in Mary. Un vientre infértil, no tiene fertilidad todavía. In a womb that is still barren, that's virgin. De ahí sale el Mesías, de ahí sale la iglesia y el Out of cristianismo. that, the Messiah comes and Christianity and the church. Entonces hay un principio de vida que tiene el Espíritu. El Espíritu es un espíritu de vida. And so there's a basic principle from the Spirit. The Spirit is the Spirit of Y life. es un principio abundante. And that's an abundant principle. Que en el terreno de la imposibilidad, infertilidad y derrota absoluta, That in the land or in the realm of impossibility, of infertility, of complete defeat.
es donde surge la nueva vida. It is out of that the new life emerges. Y en este contexto, And in this context, el nuevo Israel. the new Israel. Ahora estamos listos para ver el capítulo 37, And so now we're able to shift to chapter 37 of Ezekiel. que es el capítulo de este, ¿verdad? De este día. And so verse 37, if you could turn there in Ezekiel. Y se le chapter conoce como 37. el escenario del Valle de los Huesos Secos. And this is known, very well known passage of the Valley of the Dry Bones. Dice, voy a leer, la mano de Jehová vino sobre mí Verse 1. y me llevó en el espíritu, inspiración de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca Verse 2. de ellos. Verse 2. Cerca de los huesos secos. Near the dry bones. Yo no sé si usted ha pasado alguna vez por algo así, pero el olor, I don't know if you've ever had that experience, but the smell, verdad, el estar en medio de un lugar donde prácticamente no hay vida. to be in the midst of and witness something that is lacking life. Símbolo de la muerte en Symbol todo of sentido de la death palabra. in all of the sense of the word. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. And it says there were many. Y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Verse 3, and he asked me, can these bones live? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que soy Jehová. Amen. Claramente, Clearly, este no es, como algunos han asumido mal, un cementerio. some have wrongly assumed that this is not a cemetery. Este es un campo de batalla. This is a battlefield. Y en este campo de batalla, And in this battlefield, lo que el Señor le lleva en el espíritu al profeta, what God gives to this prophet in the spirit, y cuando digo al profeta, estoy hablando al profeta de la comunidad y a la comunidad y del profeta también. and when I say that what God gave to this prophet, I'm not just saying the individual, but it's the individual that is part of a community, and the community also receives this. Los está vision. llevando, en primer lugar, hay tres cosas que yo aprendo de este pasaje 37 que creo que son muy útiles para nosotros. And I think there are three different things that stand out of this passage. En el verso 1 y verso 2, In verse 1 and verse 2. el Espíritu lo conduce a una experiencia extrema. And then in verse 1 and verse 2, the Spirit leads the prophet to a very extreme circumstance. Y aquí estamos en el terreno de la imaginación profética. And this is where we need that imagination, that prophetic imagination. Este no es un lugar concreto. This is not a concrete space. Es un place. lugar que tiene las características de toda una historia, de una trayectoria del pasado, del presente y hacia el futuro de un pueblo. This is symbolic of the past, present, and future of a people. Y es un valle de huesos secos. And this is a valley of dry bones. Pero es un valle donde se han perdido las batallas que Dios les ha dado para poder vivir. Y no son batallas solamente con armas. This is a symbolic of the battlefield of not just war, literal wars that were lost by the people, but even more. Lo más importante aquí, vea, The most important thing here no son las armas, is not the weapons la vida. that were used, but it's life. Entonces es la batalla de la vida. This is the battle of life. Deuteronomios y el Torah fue dado como libro de la vida. Deuteronomy and all of the Torah were given as a witness to life. Para que el pueblo escogido de Dios en ese contexto so that the chosen people of God in that context, puedan ser transmisores de vidas. so that they could transmit life. Entonces, en primer lugar, el Espíritu conduce a una experiencia extrema, kind of a twilight experience. Entonces wait, which one? English. El Espíritu lo conduce a la so the experiencia Spirit extrema. leads to a very extreme circumstance, an experience, almost like a twilight zone. Que le revela condiciones ocultas al ojo humano. And that reveals hidden things to the human eye. Y lo que les está revelando aquí,
aquí hay un exilio en el que todos estamos. And what gets revealed is that everybody is in the midst of exile. Yo le pido al Señor And I ask God que nos dé ojos de that we could profetas, have eyes, que prophetic nos dé un eyes, corazón que tiene And- la imaginación profética, and a heart that has a prophetic que imagination. nos pueda dar el Señor amor a la palabra para comerla, That we would have love for the word so that we could eat it. y que eso no And sea that- designado a un individuo que es el pastor, And that is not just designated to one person, the pastor, que sea toda una comunidad, but it be all of us as a con sus community. niños, con sus ancianos, Children and the elderly. con sus personas que tienen habilidades diferentes, With differently abled bodies. que puedan todos participar en esta imaginación profética, puedan we ser would alimentados all be fed in that prophetic y imagination. podamos reconocer la condición en la que estamos And so that we can recognize the situation and the condition in which we're in. para poder entonces ser usados por Dios. So that we may be used by God. Una segunda cosa que me llama la atención de And este the pasaje, second thing that chapter está en 37 el verso leads us, 3. it's in verse 3. cuando usted lee el verso 3 you vemos que read verse dice, 3, it y me says- dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Can these bones live? Eso es un diálogo, This is a conversation. no es un monólogo. This is not a monologue. Dios, el Espíritu está hablando con el The individuo, Spirit is speaking with the individual. está hablando con la comunidad. It's speaking with the community. Es una comunicación fluida. It is a fluid communication. Está preguntándole, ¿vivirán estos huesos? And is asking, can these bones live? O sea, le está haciendo varias preguntas en una sola pregunta. There are many questions implied in this one question. ¿De quién es la tarea de que esos huesos vivan? Whose work is it to raise these bones up? ¿Solo de Dios? Only God? ¿O es tuya también? Or it's also your ¿Y es de role? todos ustedes? Or is it all of you that need ¿Es to un be involved? proyecto solo de Dios? Is this just God's project? ¿O es el proyecto de todos nosotros? Or is this a communal ¿Vivirán project? estos huesos? Will these bones live? Es una pregunta que tiene un diálogo crítico. There's a very critical and engaging dialogue going on here. A mí a veces me intriga cuando hay personas que dicen, el Espíritu me dijo que haga esto. And that's why sometimes it's very intriguing for me when people say, the Spirit told me to do this. Y yo creo en eso. And I believe in that the Spirit Me ha can ocurrido en mi speak. propia vida. It's happened to me as well. Yo he visto cosas maravillosas I've ocurrir. seen wonderful things happen. Pero hay un diálogo crítico. But there has to be a conversation Hay un diálogo dialogue. crítico que causa una serie de significados. that brings forth, there needs to be that conversation that brings forth different meanings. Y que nos ayuda también a poder ver que necesitamos traducir esta experiencia en algo que es apto para todos. That we need to then move from just receiving these visions to be able to translate so that it helps all of the community. Es importante no reducir la evocación profética a un individuo y It's su important, egoísmo. it's important to not narrow down the prophetic activity to one individual. Porque nunca ha sido así. El profeta es parte de su comunidad y la comunidad Because- es parte de la profecía. Because the prophet has always been part of a community and has been always for the collective good. Y por último, el tercer elemento que yo veo muy importante en este texto, And the third element that I see very clearly in this text, lo veo desde el verso 4 al verso 14. I see it from verse 4 all the way down to verse 14. No lo voy a leer todo. I'm not going to read all of Ustedes it. lo pueden You leer. can read it and Pero savor the word. lo que me llama mucho la atención es cómo el Espíritu acompaña a la práctica profética. What really captures my attention is how the Spirit walks alongside the prophetic action. O sea, el punto no es tener una palabra profética. The point is not to have a prophetic word. No es tener un conocimiento profético It's not to especial. have some sort of knowledge, some prophetic knowledge. Es llevarnos a la praxis y a la práctica It's profética. to actually move us to action and to No practice. solo son los oidores It's not just those who hear the word y los videntes and not just those that see what's happening y los sentimentales, and not just those that are feeling, sino los que practican but y encuentran rather esa those that embody that and practice that palabra, los que word. entrarán en el reino de los cielos. Those dice are the ones that Jesucristo. will enter into the Vendrán muchos kingdom. y me llamarán, me dirán, Señor, Señor, There will be many that will call me Lord, Lord. eché fuera demonios, I casted out demons. hice muchos milagros, I made many miracles. muchas personas se convirtieron. I brought many people to the Lord. Y les dirá el Señor, los desconozco, But I would say to them, I don't know you. porque no son los oidores, sino los hacedores. Because it's not those that hear the word, but those that do Y the aquí word. estamos en la práctica profética de que Jesús está compartiendo en su tiempo. And so we're here in this prophetic action and activity.
Y esta última parte es una parte que yo creo que nos encaja muy bien a nosotros en este contexto. And this last element that I'm highlighting is very applicable to our Porque cuando el context. Espíritu nos acompaña en la práctica profética, Because when the Spirit accompanies us, walks with us in prophetic action, yo veo que tres cosas ocurren. and there's three things that Soy really muy happen. tripartito yo, mi tradición bautista creo. I really like to do three points a lot. O sea, nos lleva a desnaturalizar el status quo. It leads us to to take for granted the status quo. Y empieza lo que yo llamo una actividad perdonen por las palabras, contra natura. And so it almost, there's an activity that begins to happen that it goes almost against what's natural. Y por ejemplo, la idea de ser humano que hemos construido hoy nosotros. For example, the idea of what it means to be a human being today. La idea de lo que significa un individuo que es ciudadano, legal, con ciertos documentos y que es el perfil del exitoso en un país como este. For example, what does a successful human being look like? It involves having a legal status and a citizenship. Que el color de una piel, que los títulos, que su trayectoria y que su apellido lo perfilan como una persona que tiene un buen score en el récord. De crédito. Yeah. And so your titles, your job history, the ways in which you have done your finances, and how you're even valued by a credit score, for example. Hemos fabricado un ser humano que funciona para este país, We have created the idea of a human being that works for this country, pero no para el reino de Dios. but not for the kingdom of God. La imaginación profética y la práctica profética The prophetic imagination cuestiona la and the creación activity de of cualquier gobierno, de cualquier nación y de cualquier imperio. questions the activity of any government, of any empire, defining what it means to be human. El ser humano es creación de Dios. Human being is creation, God's creation. Y toda otra creación va a ser cuestionada en base a los propósitos de vida de Dios. Any other thing that has been made up, that has been created, will be questioned against the principles of God. El segundo elemento es contracultura. But there's also a countercultural aspect of it. Porque este individuo que hemos fabricado alguna vez en un lugar como este tiene una serie de instituciones que apoyan. Este es el tipo de persona que nosotros queremos. Because there's a lot of different expectations as to what are the cultural and cultural institutions that are needed in order to back up the existence of this ideal human being. Entonces, la imaginación profética y la práctica profética llama a la comunidad profética a actuar contra cultura. And so the prophetic activity of the individual, the prophetic activity of the community calls us to question the standards of culture. O sea, no aprobamos ni naturalizamos ese tipo de cultura. So we don't approve nor affirm certain principles within that culture within. Y por último, And lastly, un término que me inventé porque me gusta inventar términos, and a term that I made up because I love to make up terms. es contradoxa. It's to go against Doxa, creencias, and beliefs, doctrinas. doctrines. Porque hay veces nosotros doctrinas bíblicas que hemos nosotros domesticado para hacer funcionar esta cultura y para hacer funcionar a este individuo. There are certain dogmas, there are certain things that belief systems that we have used in order to support the ideals of what it means to be human and the institutions that we need in order to affirm that. Entonces me llama la atención cómo el Señor utiliza a un deportado So it's really interesting that God uses someone that has been deported con una comunidad que ha sido deportada amongst the community that has been deported para presentarle un escenario de transformación profética to be able to use that community and that prophet to present a prophetic imagination and activity y provocarle una visión de esperanza. and to be able to infuse a hopeful vision. Y la visión de esperanza, And the hopeful vision, no importa el nivel de infertilidad, de imposibilidad y de muerte en que te it encuentres. doesn't matter the level of impossibility, of infertility, or defeat that you may find yourself in. Vivirán estos huesos. Will these bones live? Es la palabra de Dios que se levanta en toda creación que no es creación de Dios. It is the word of God that emerges against any creation that is not God's creation.
todo ambiente cultural, social y político que no es el que Dios apoya. Any system, cultural or institutional that goes against God, that rises up, it goes against this prophetic activity. Y cualquier actividad cristiana, religiosa, espiritual que va en contra del principio de la vida abundante para todos. And any religiosity, any religious system that goes against the value of life, we will also call out. Y no vamos a ir por todo lo que significa la articulación de esta actividad profética, pero va ocurriendo, la vida va ocurriendo en etapas. Cuando el profeta empieza a hablar, habla varias veces, evoca varias veces. And we could also see that even throughout this whole passage, there's different stages. There's different stages in which God evokes different things. Así es que estamos ante un escenario So we're in a context. muy interesante. Y la pregunta con que los dejo, And the question that I want to leave you with is, ustedes pueden tener muchas opiniones acerca de lo que está pasando en nuestro mundo. you may have a lot of different opinions as to what is happening on in our world. Ustedes pueden tener varias preferencias como You lo may tengo have yo. many different preferences, as I do, of what's going on. Pero, ¿qué están escuchando ustedes en el rollo de la vida? But what is it that you're listening or hearing in the scroll of life? ¿Se están comiendo ese rollo para ver cosas diferentes? Are you eating this scroll to be able to see new things? ¿Sentir cosas diferentes? To be able to feel new things? ¿Hacer cosas And to diferentes? do things that are different? Y todo donde tú miras muerte, And everything where you see death, imposibilidad. where you see Injusticia. impossibility, where you see injustice. ¿Cuál es tu rol? What is the role that you're being called to ¿Será play? que el Señor nos está llamando Will it be that God may be ya calling en el us exilio, already in the exile? preguntándonos, ¿vivirán estos huesos? Asking us directly, will these bones live? Les quiero invitar a un momento que cierre sus ojos So I want to invite you to close your eyes, y les quiero llevar a su imaginación profética dentro de ustedes. and I want to invite you into that imagination, that prophetic imagination. Y yo quisiera preguntarte, quiero que fueras una persona que pudieras muy privadamente, independientemente, And I would like for you, personally, ¿cuál es tu valle de huesos secos? to ask you, what is the valley of dry bones? What is your valley of dry bones? ¿Qué estás esperando de Dios? What are you waiting, God? What are you waiting from God? ¿Qué estás dispuesto de hacer What are you willing to do para darle vida a esos huesos? to bring these bones into life? Entendiendo que la vida que el Señor pide que te quiere dar a ti va a ser una vida que también le va a dar a otros en comunidad contigo. Understanding that if those bones come to life, there will be life not just for you, but for all of the community. Y quisiera dejarte con una palabra que le dio el Señor al profeta Ezequiel. And I would like to leave you with a word that God gave the prophet Ezekiel. Te estoy enviando a una casa rebelde y difícil. I'm sending you into a very rebellious house. Y esa casa no es la casa de alguien más. Algunas veces es mi propia casa, mi propio ser, mis propias actitudes e ideologías. And that's not someone else's house, but sometimes it's my own ideologies, my own attitudes, my own life, my own family. Pero el Señor le dice al profeta, pero te he puesto como una frente de diamante en contra de otras frentes duras. But the Lord says, I have set you up to be a standard against that, a light that can shine against that. Te he puesto como un diamante duro para que no te quiebren. I've put you as a diamond, like a very bright diamond, but a very strong diamond too, so you would not be burnt out. Y así de comprometido está el Señor con nosotros. And that's how committed God is to us. Hacernos como un diamante To be able to make us like a diamond impenetrable, that will be impenetrable, que no se puede quebrar. that cannot be broken. Porque nuestra fe y nuestra esperanza Because our faith and our hope y nuestro compromiso and our commitment, están en Él. they're in Him. Amen. Amén. Amen. Amen. Gloria a Dios. Amen.